Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Y hoy proseguimos el ciclo que venimos celebrando ante las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio. Y lo vamos a hacer con mucho gusto con el candidato cabeza de lista por UPyD, el profesor Sosa, al que va a presentar doña Rosa Díez. La tribuna es suya. Sí, muchas gracias a Fórum Nueva Economía, a Nueva Economía Forum. Muchas gracias por darnos la oportunidad a Unión, Progreso y Democracia de hablar en el día en que se inicia oficialmente la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo, de darnos la oportunidad, decía, de hablar de política y de Europa en un foro tan interesante, tan importante y que tanto aporta al debate político y al debate social en España. Darnos la oportunidad de hablar de política y de Europa el día en el que otros partidos políticos, concretamente el Partido Socialista Obrero Español, nos explica a través de un vídeo su visión de la política y su visión de Europa. Su visión de la política es meterse con el adversario, insultar al adversario, al que no piensa lo mismo y al que, por tanto, puede que no vote lo que la religión del PSOE dice que hay que votar. Y su visión de Europa es no decir nada, porque realmente es evidente que se ha sustituido en ese partido político que gobierna España, la propaganda ha sustituido a la política. Bueno, nosotros vamos a hablar de política, yo no, yo solamente voy a hablar de Francisco Sosa Wagner. Voy a presentar muy brevemente a nuestro cabeza de lista a las elecciones europeas. Es una de las cosas más fáciles que me ha tocado hacer en los últimos años, presentar a Paco Sosa Wagner, porque verdaderamente, bueno, es de lo más fácil y de lo más difícil, porque, ¿qué digo? O sea, digo que eres el mejor y que por eso eres el candidato número 1 en la lista de las elecciones europeas, o cuento tu biografía profesional y política y humana larga. No, porque entonces ya no hablas tú. Entonces, empiezo por explicar brevemente algunos datos biográficos de don Francisco Sosa Wagner. Él fue secretario general técnico del Ministerio para las Administraciones Públicas entre los años 82 y 87. Formó parte de la comisión de expertos que presidió García Enterría en 1981 y que contribuyó a diseñar el modelo autonómico español, por tanto, conoce la cosa desde dentro, cuestión verdaderamente muy importante. Él es, sobre todo, para lo que nos toca hacer, o lo que nos tocaría hacer. Él es catedrático en ejercicio en la Facultad de Derecho de León. De su afición histórica dan testimonio obras propias suyas como Posada Herrera, actor y testigo del siglo XIX, o La construcción del Estado y del derecho administrativo, el pensamiento jurídico y político de Posada Herrera. Una curiosidad muy viva por la historia de la Iglesia le llevó también a escribir una biografía del último papa que tuvo poderes terrenales, Pío IX, el último soberano, interesante para el debate sobre el laicismo también. Y en la misma línea se inscriben los dos tomos de su obra Maestros alemanes del derecho público, que es un recorrido por el derecho público alemán en los siglos XIX y XX, así como el libro Carl Schmitt y Ernst Forsfors, Coincidencias y Confidencias. Son libros en los que se entrelazan las biografías, dice él mismo, con las publicaciones de los personajes en un intento por hacer más claro el papel que todos estos hombres jugaron en las sociedades en las que vivieron. Ven ustedes que el esfuerzo de don Francisco Sosa Wagner ha sido siempre un esfuerzo de pedagogía política, de pedagogía democrática. De su afición literaria son ejemplos también la novela Es indiferente llamarse Ernesto, galardonada en 1992 con el Premio Miguel Delibes de Narrativa, y Escenas históricas pero verdaderas, Premio Café Bretón poco después. En ellas, en ambas dos, se mezclan siempre el humor y la sátira de costumbres. También le gusta el periodismo, también ha tirado de su actividad desde hace años y por eso publica en varios periódicos del norte, especialmente en la Nueva España de Oviedo y en el Diario de León.
ha publicado una columna en ese diario que lleva por título genérico Soserías y que son artículos bien humorados, podríamos decir. Y desde hace un par de años aproximadamente también es articulista habitual del diario El Mundo. Como verán, es una amplísima biografía profesional. No voy a hablar de su trabajo profesional meramente académico, que tiene cantidad de publicaciones. No tendría tiempo de explicarles todas ellas, siquiera de reseñarlas. Pero, como verán, es un hombre, es un profesional, es un ciudadano español que tiene una larguísima trayectoria profesional y política en el sentido mayúsculo de la palabra política, de hacer política, de acercarse a los ciudadanos, de contribuir al desarrollo de la sociedad. Me preguntarán ustedes, con este currículum que hace este hombre encabezando una candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo, que se lleva tan poco y parece que no es un sitio adecuado para alguien que haya hecho tantas cosas en su vida y, sobre todo, que no necesite ir en una candidatura para seguir haciendo cosas, para seguir siendo feliz y para seguir aportando algo a la sociedad española. Bueno, pues quizá por eso, porque es un hombre que no necesita ir en una candidatura para seguir viviendo, para seguir aportando cosas a sus conciudadanos, para desarrollar sus capacidades. Quizá por eso no, precisamente por eso, porque tiene un currículum, él ha decidido dar el paso y ofrecerse a representar a sus conciudadanos. Él representa bien lo que significa la regeneración democrática y lo que significa dar un paso al frente, hacer algo más que escribir, que publicar, que dar conferencias, hacer algo más para contribuir a resolver los problemas en los que convivimos todos, para contribuir a que la política sea otra cosa y a demostrar a la ciudadanía que se puede hacer otra política y que se puede hacer política de otra manera. Él es buen ejemplo de cómo son los 50 candidatos de nuestra candidatura de Unión, Progreso y Democracia, los 50 titulares y los 10 suplentes. Personas que en su vida han hecho ya muchas cosas, que son conocidos por lo que han hecho y que han decidido dar un paso al frente para, insisto, ofrecerse a los demás. No para pedir nada, sino al contrario, para dar desde otra perspectiva las cosas que se pueden dar en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Representan bien lo que entendemos que es la política y la forma diferente de hacer política. Mientras algunas personas van en las listas de las candidaturas europeas de los partidos tradicionales con apariencia de ir obligados, mientras algunas personas van al Parlamento Europeo para jubilarse, hemos pretendido hacer una candidatura encabezada por Francisco Sosa Wagner que represente justo lo contrario, justo la idea de las personas que pensamos que Europa es imprescindible y que para demostrar que es imprescindible hemos de procurar que lleguen al Parlamento Europeo los mejores, los que tienen todavía muchas cosas que hacer. Les dejo con don Francisco Sosa Wagner. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias, Rosa, por tu amable presentación y gracias de nuevo al Foro de la Nueva Economía que nos proporciona a nosotros y a la candidatura que yo encabezo la oportunidad de dirigirme a todos ustedes esta mañana aquí en el Hotel Palace de Madrid. Esto es especialmente de agradecer porque no nos sobran precisamente escenarios, ni no nos sobran tribunas para hablar. Hay partidos políticos que sí la tienen, nosotros desde luego carecemos en buena medida de ellas y por eso se agradece mucho más la amabilidad y la deferencia del Foro de la Nueva Economía. Yo quisiera comenzar mis palabras hoy aquí, lo que quiero contarles a ustedes, diciéndoles o explicando por qué Unión, Progreso y Democracia se encuentra en el panorama político español, cuál es su misión y qué es lo que pretende en el escenario político de España. Nosotros pretendemos, dicho brevemente y de manera que se entienda, nosotros pretendemos, en primer lugar, enmendar el bipartidismo en España. El bipartidismo ha podido ser una fórmula adecuada para conducir el sistema democrático en los comienzos de la transición, pero hoy día el bipartidismo empobrece el debate político y, sobre todo, crea un panorama político espeso.
Nosotros pretendemos crear este partido político con representación en toda España, con un discurso único también en toda España, para precisamente ofrecer una alternativa a la permanente dependencia de los partidos políticos nacionales, de los partidos políticos nacionalistas. Nosotros no ponemos en cuestión en absoluto la presencia de estos partidos políticos nacionalistas en el panorama político nacional y respetamos absolutamente a sus electores y a sus dirigentes. Pero creemos que es una seña de identidad absolutamente negativa de nuestro sistema democrático el hecho de que los gobiernos de España hayan dependido una y otra vez, una y otra legislatura, uno y otro año, de los votos de los partidos nacionalistas. Estamos en contra, por tanto, de que estos partidos condicionen y determinen la vida política nacional tal como se ha hecho hasta ahora. Y, además, utilizando, por otro lado, ya para referencia a los partidos políticos nacionales, y lo estamos viendo ahora estos días, hoy con el vídeo que ha salido de uno de los partidos políticos en Liza, del voto útil para los ciudadanos, el voto útil. Miren ustedes, me parece que se dejó dicho ya hace muchos años que si la verdad nos hace libres, el voto útil nos hace esclavos. Y yo creo que es hora de liberarnos precisamente de esta esclavitud. Para ello es muy importante que se reforme la ley electoral. La ley electoral es una ley injusta, pero no porque no ofrezca representación a unos o a otros. Es una ley injusta porque no garantiza la igualdad de todos los españoles en todos los territorios de España. Esa es la razón por la cual nosotros estamos en contra del sistema electoral. La prueba del 9 de que es una ley injusta la tenemos aquí precisamente con la diputada Rosa Díez. Ella obtiene más votos en toda España que el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, y sin embargo ella es la única representante de UPyD en el Parlamento, mientras que el Partido Nacionalista Vasco obtiene 6 escaños. Esta situación es una situación tan notoriamente injusta que el propio Gobierno de la Nación ha pedido al Consejo de Estado un dictamen para reformar el sistema electoral. Ese dictamen del Consejo de Estado, muy sólido y muy bien preparado, ya ha sido evacuado y está en la mesa del Consejo de Ministros, en la mesa del Gobierno. Es hora de que los partidos políticos, sobre todo quienes tienen la llave de una reforma de la ley, una ley como la Ley Orgánica Electoral, se pongan a ello porque tenemos 3 años de mandato todavía legislativo para poder operar una reforma electoral que, insisto, devuelva la igualdad de voto a los españoles en todo el territorio nacional. Si esto no se hace así, las próximas elecciones legislativas estarán adulteradas por esta situación de injusticia que se produce respecto a todos aquellos ciudadanos españoles que quieren liberarse, como he dicho hace un momento, de la esclavitud del voto, del llamado voto útil. En tercer lugar, nosotros queremos enmendar o corregir el rumbo del Estado autonómico. Este es nuestro deseo y, precisamente, encaminado a eso van muchas de nuestras reflexiones y muchas de las propuestas que nosotros hacemos en nuestros documentos políticos. Corregir el rumbo del Estado autonómico es absolutamente capital. Este Estado autonómico está desnortado desde el año 2004, momento en el que se abre la veda para reformar los estatutos de autonomía. Y en ese momento se echan al ruedo de la opinión pública y al ruedo del debate político asuntos verdaderamente extraños en una sociedad del siglo XXI. Hemos estado asistiendo, todos ustedes lo recuerdan, a debates inconcebibles sobre si somos o no somos una nación, sobre si somos o tenemos realidad nacional o no la tenemos, si tenemos perfume o aroma nacional en tal región o en otra región. Es decir, manoseando un concepto como el de nación, que es un concepto que ya no mueve las turbinas de la historia, que es un concepto, en buena medida, periclitado, por lo menos en el ámbito de la Unión Europea, porque
realmente nosotros somos, como Estado, España, como lo es Italia, como lo es Portugal, un Estado miembro de la Unión Europea. Y eso es lo que determina nuestra condición, nuestro estatus jurídico institucional, nuestro estatus internacional y nuestro estatus político. Pero no nos hemos contentado con discutir sobre el término de nación y adjudicarnos unos a otros la idea de nación. Nos hemos enredado también en discutir sobre los derechos históricos, unos derechos que nadie sabe en qué consisten o cuáles son su contenido, que en cierta manera tienen o participan de la naturaleza divina, porque no se sabe de dónde vienen ni a dónde van, ni su origen ni su fin. Este debate, que no ha sido un debate contraído al ámbito de los territorios forales, se ha llevado también al ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se ha llevado al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estamos hablando de partidos políticos distintos que han inspirado este debate. Se ha llevado, inconcebiblemente también, al ámbito del Estatuto Valenciano, que invoca los fueros anteriores a 1707 como título de legitimidad histórica, Y ahí no es el Partido Socialista el que mete la pluma en el texto, sino precisamente el Partido Popular. Bueno, en estos debates hemos estado. ¿Y por qué estamos en contra de este debate? Estamos en contra de este debate porque es un debate, como he dicho, que no tiene ningún sentido en el principio del siglo XXI. Pero sobre todo estamos en este debate porque pensamos que si teníamos la oportunidad de reformar unas leyes, como eran las leyes orgánicas de los estatutos de autonomía, hubiera sido una ocasión magnífica para pensar o reflexionar sobre aquello que hemos hecho bien o aquello que hemos hecho mal durante los últimos 30 años. Y hemos hecho bien muchas cosas en la transición política y hemos hecho muchas cosas bien también en el marco del espacio que ha creado el Estado autonómico, sin duda. Pero hemos hecho otras cosas mal, algunas rematadamente mal. Pondré 2 ejemplos para que se vea esta afirmación que estoy haciendo. En primer lugar, la educación. Nosotros tenemos un sistema educativo en la enseñanza primaria, en la secundaria y en la universitaria que está descalificado en términos internacionales. No es que lo digamos nosotros, es que son los expertos internacionales que vienen a analizarnos los que descalifican por completo nuestro sistema, tanto la escuela, la enseñanza media o las universidades. Nosotros tenemos unas universidades muy democráticas y muy autónomas, pero realmente ninguna de ellas aparece en ninguno de los listados de las universidades importantes del mundo. Mi pregunta o mi observación es, ¿no hubiera sido ocasión precisamente la reforma de los estatutos de autonomía para reflexionar sobre esta realidad y reconocer que algo hemos hecho mal, por ejemplo, atribuyendo las competencias educativas a las comunidades autónomas? Esto hubiera sido una reflexión sensata de una organización política también sensata. Pero pondré otro ejemplo, el urbanismo. El urbanismo, que también es significativo porque la inmensa mayoría de las leyes vigentes en materia de urbanismo están hoy día aprobadas por las comunidades autónomas. Este es un ámbito típico de las comunidades autónomas desde antes incluso de que se pusiera en marcha el proceso autonómico, cuando éramos lo que en alguna ocasión he llamado homo preautonomicus todavía. Cuando todavía ostentábamos esa condición, ya era el asunto urbanístico era una competencia de las comunidades autónomas. Pues bien, nada menos que el Parlamento Europeo, el Parlamento en el que yo aspiro a sentarme, nada menos que el Parlamento Europeo ha hecho una resolución condenando al Reino de España por las leyes urbanísticas españolas. Y algo más, amenazándonos a los españoles con retirarnos fondos europeos si no se modifican y derogan las leyes autonómicas españolas y algunos inventos que se han hecho desde las comunidades autónomas en esta materia. ¿No hubiera sido, vuelvo a hacer la pregunta, no hubiera sido razonable o sensato preguntarnos si no podíamos rectificar este rumbo al hilo precisamente de la reforma de los estatutos de las comunidades autónomas, en vez de estar engolfados con la discusión sobre si somos nación o si tenemos derechos históricos o no? Esta es la pregunta que yo formulo. Nosotros advertimos, por tanto, que las reformas estatutarias han conducido, y están conduciendo claramente, y ahora pondré unos ejemplos de ello, a lo que yo me he permitido llamar en un libro que hice con mi hijo el Estado fragmentado, es decir, la fragmentación de las instituciones políticas y administrativas.
Esa fragmentación de las instituciones políticas y administrativas, cuando nosotros hicimos el libro, estaba en su inicio y es momento ahora de preguntarnos, ¿era ajustado nuestro diagnóstico o nuestro diagnóstico era un error y no se ha confirmado en la realidad? Pues desgraciadamente, me gustaría reconocer lo contrario, desgraciadamente el diagnóstico se ha confirmado en toda su plenitud. Fíjense ustedes o piensen simplemente en lo que significa la polémica sobre las aguas. La polémica sobre las aguas. ¿Cómo es posible que 300.000, 400.000 ciudadanos murcianos hayan salido a la calle hace poco protestando contra el Estatuto de Autonomía de una comunidad vecina? ¿Cómo es posible que alguien, desde las normas jurídicas, aliente este enfrentamiento entre vecinos, este enfrentamiento entre españoles? ¿Cómo es posible? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir que en una norma como es un Estatuto de Autonomía, que tiene un ámbito regional determinado, un espacio territorial acotado y determinado, se regule una materia que afecta a ciudadanos de toda España o, en cualquier caso, a ciudadanos de otra comunidad autónoma? ¿A qué jurista se le puede ocurrir tamaño dislate? En los Estados federales construidos hace mucho tiempo, las aguas públicas son aguas de la Federación o del Estado, diríamos aquí para entendernos. El ejemplo más evidente y además más bonito, incluso desde el punto de vista histórico, es el ejemplo de los Estados Unidos de América, donde efectivamente las aguas de los ríos se iniciaron como una competencia de los Estados federados, pero una jurisprudencia del Tribunal Supremo americano desde mediados del siglo XIX y, por supuesto, durante el siglo XX, han atribuido las competencias sobre esos ríos justamente a la Federación, utilizando títulos constitucionales muy relevantes, como es el caso del comercio, del transporte de mercancías, etcétera, que son competencia de la Federación. Nosotros hemos arruinado este panorama, hemos arruinado nuestra legislación histórica en materia de aguas. España es un país pobre en aguas y, por tanto, tiene una legislación. La respuesta a esa pobreza de aguas es una legislación de aguas muy antigua, que viene del siglo XIX. Una organización de gestión de las cuencas que es modélica, que nosotros hemos exportado incluso a países europeos y a los Estados Unidos de América, por cierto, y a Canadá. Todo esto lo estamos desmontando, no se sabe a cambio de qué. Esto por lo que se refiere a las aguas. No hace falta hablar, la educación me he referido hace un momento, no hace falta hablar de la sanidad, donde nos hemos encontrado con la cosa esta absolutamente grotesca de las campañas de vacunación de los niños, donde la vacuna de la tosferina se ha convertido en una seña de identidad de los pueblos, por lo visto, y entonces en cada sitio pues hay un calendario de vacunaciones perfectamente diferenciado, ¿no? Y así sucesivamente. El ejemplo más significativo de lo que está ocurriendo en estos momentos viene derivado de una directiva que se está traduciendo, digamos, para el lenguaje normal, traduciendo al derecho español, que es la llamada Directiva de Servicios, ¿no? Aquí se advierte perfectamente cómo se ha roto el mercado interior en España. Nada menos que el mercado interior. Muchos de ustedes están vinculados al mundo económico y saben perfectamente que el mercado interior, la unidad del mercado es sobre lo que se han construido las estructuras políticas en los últimos 2 siglos en Europa. Si nosotros contemplamos una estructura política y consideramos que una estructura política sería este vaso que tengo aquí, el fondo siempre de esa estructura política es el mercado. Sobre el mercado se edifica la estructura política, o en todo caso sobre una fortaleza o un campamento militar. Pero el mercado es absolutamente determinante. Cuando el mercado exige ampliarse, esas estructuras políticas se amplían. Y así hasta que llegamos al concepto de nación. Y así hasta que llegamos al concepto precisamente de Europa, que es en lo que estamos aquí ahora. Nosotros hemos roto el mercado interior. Y es bien significativo el tono del debate y los términos en que está planteada la Directiva de Servicios. No puedo entrar en detalles sobre ellos, si luego ustedes quieren podemos hablar sobre este asunto, pero me parece que la Directiva de Servicios, que es una directiva europea, que tiene que trasladarse, como he dicho, al derecho español y que en ello está el Gobierno, porque ha mandado ya al Parlamento el proyecto de ley, pero donde, una vez más, el proyecto de ley ha quedado absolutamente aguado y será objeto de sanción por parte de las autoridades europeas, sin duda ninguna, y no lo digo yo.
lo dice el presidente nada menos que del Tribunal de Defensa de la Competencia, que ahora se llama de otra forma, Comisión de Defensa de la Competencia, que está personalizado en estos momentos en una persona, en un señor que ha sido diputado durante muchos años en las filas socialistas. ¿Y qué decir de asuntos verdaderamente grotescos y extravagantes como las licencias de caza o de pesca? Nos hemos enterado, o un presidente de una comunidad autónoma que ahora ocupa un alto cargo en el Gobierno de la Nación, pues de pronto se entera que hay 17 modelos de licencias de caza y de licencias de pesca en España. Entonces, lo que se le ocurre es decir, pues que se reúnan los consejeros competentes en esta materia y que estos consejeros ideen la fórmula para que no haya más que una licencia en todo el territorio español. Es decir, que estamos descubriendo a estas alturas el Estado. ¿Saben ustedes? Estamos descubriendo el Estado. El Estado es una cosa que está descubierta ya hace muchísimo tiempo. El Estado es un señor ya con barbas blancas y un señor ya muy serio y prácticamente en un momento, digamos, relevante de su vida creativa, ¿no? Y nosotros estamos descubriéndolo aquí. Hay otro ejemplo, este es simpático, lo he leído estos días, referido a los propietarios de las casas rurales, los empresarios propietarios de las casas rurales, que están irritados porque su producto se vende mal, tanto en el mercado español como en el mercado europeo, en el mercado internacional, toda vez que hay una legislación que hace que en cada comunidad autónoma las casas rurales se llamen de una manera distinta. Hay en unos sitios que se llaman casas rurales, en otros se llaman casas de labranza, en otros sitios. Y además los signos distintivos, es decir, lo que son las estrellas de los hoteles, pues resulta que en un sitio son unas aceitunas, en otros sitios son unos árboles, en otros sitios son unas espigas de cereal. Y también la Asociación de Empresarios de Casas Rurales pues se ha reunido y ha dicho: vamos a hacer un producto que todo el mundo entienda y que no haya ninguna duda cuando alguien contrata estos servicios de lo que está contratando. Es decir, de nuevo, una asociación privada tiene que ponerse en el lugar del Estado e inventarse el Estado, porque el Estado no ha funcionado. Pues bien, en esta situación, como digo, nosotros lo que nos preguntamos es cómo hemos llegado aquí, cómo podemos salir de esta. La última fase de esta situación viene dada por la financiación autonómica. La financiación autonómica, miren ustedes, está en los periódicos todos los días estamos hablando de ello. ¿Y cuál es la fórmula que se está utilizando para llegar a acuerdos? Pues las reuniones que el presidente del Gobierno, o entiendo el ministro de Economía y Hacienda, o la ministra ahora, etcétera, mantiene con los consejeros y responsables de las comunidades autónomas en términos de bilateralidad. Pues bien, un Estado racionalmente organizado no puede resolver este asunto delicadísimo de la financiación de las comunidades autónomas si no es desde la perspectiva justo la contraria, de la multilateralidad. Pondré un ejemplo que creo que se entiende muy bien. Da la casualidad que mientras nosotros estamos hablando aquí de la financiación de las comunidades autónomas, un país, este sí, federal, serio, en Europa, Alemania, está discutiendo exactamente lo mismo, la financiación de los Länder, que son las comunidades autónomas de aquel país. ¿Y cómo lo están haciendo? Esto es interesante, el procedimiento. Pues hay constituida desde febrero del año 2007 una comisión en la que están integrados todos los partidos políticos representados en el Parlamento, están integrados también todas las instituciones políticas, la Federación y los Estados federados, incluso los municipios, y están aportando sus ideas y sus discusiones en el ámbito de esta comisión. Por cierto, que son todas ellas públicas, porque todos los documentos que se producen, todas las opiniones políticas que se vierten en este debate están en la red, de manera que solamente hay que saber alemán y tener estómago, evidentemente, para leerse todos esos líos, para abordar este asunto que tiene que quedar resuelto antes de que se disuelva el Parlamento, antes de las elecciones que se van a celebrar en septiembre de este año 2009. Bueno, esta es la fórmula. Verán ustedes que no tiene nada que ver con nuestra fórmula en la que cada comunidad autónoma levanta la mano y dice: yo tengo a mí que me financie porque tengo muchos viejos, a mí porque tengo muchos jóvenes, a mí porque me nacen muchos niños, a mí porque me vienen muchos inmigrantes, yo porque tomo mucha paella, yo porque tomo mucho arroz bacalao al pil, etcétera. Bueno, esto es un sistema que no se sostiene, un sistema que está disparatadamente organizado. Yo me pregunto, si nosotros consideramos
a la autonomía política como una diosa, me pregunto si es necesario que ardan en su pebetero permanentemente, a diario, tantas y tan relevantes ofrendas. Nosotros estamos por rectificar el rumbo del Estado autonómico y a tal efecto estamos produciendo muchos documentos y muchas reflexiones. Desde el punto de vista de estas elecciones europeas, hay que decir que también la reforma de los estatutos de autonomía ha influido sobre nuestra posición en Europa. ¿Y cómo ha influido? Pues miren ustedes, de la lectura de los estatutos de autonomía reformados, tal como tenemos ahora los que han sido reformados, se desprende una conclusión que pone de relieve, por cierto, el Consejo de Estado en un dictamen también realizado a propuesta del Gobierno hace muy poco tiempo. Se desprende la conclusión de que el Estado cede protagonismo en su presencia ante Europa en beneficio de las comunidades autónomas. Esta es la conclusión de lo que el saldo, digamos, que arroja la reforma de los estatutos de autonomía. Pues bien, apelo otra vez al ejemplo alemán que acabo de señalar hace poco. En Alemania, hace 2 años, se ha cerrado una reforma del sistema federal alemán en el verano del año 2006, justamente en la dirección contraria, reforzando las competencias de la Federación en detrimento de las competencias de los Länder. ¿Con qué argumento? Con el argumento poderosísimo de que la Federación defiende unos intereses generales que están más allá de los intereses territoriales de los Länder. Que, cito casi textualmente, que la Federación no puede ser una simple entidad política coordinadora de los intereses territoriales, sino que tiene unos intereses generales a defender y, precisamente, el espacio europeo, el ámbito europeo, es el más delicado, en el cual estos intereses deben ser defendidos. Nosotros pensamos, y con ello resumo esta situación, pensamos que estamos viviendo, es verdad, una crisis económica seria, una crisis financiera. Yo no me pronuncio sobre ella porque no soy un experto en estas cuestiones, pero estamos viviendo al mismo tiempo una crisis institucional. La situación en que se encuentran unas administraciones públicas que han crecido como setas después de una generosa lluvia, el hecho de estar permanentemente creando disfunciones en el funcionamiento del Estado, hace que tengamos unas administraciones públicas, demasiadas administraciones públicas, demasiado caras, demasiado derrochadoras y, en buena medida, ineficaces. Eso hay que corregirlo, como he dicho, eso hay que enmendarlo, y es una de las razones por las que UPyD está en el panorama político. Desde el punto de vista de Europa, me acabo de referir a esta situación que proporciona el mundo de las comunidades autónomas o estatutos reformados. Diré además o añadiré que nosotros estamos por la aprobación del Tratado de Lisboa. Saben ustedes que ahora, en estos momentos, el Tratado de Lisboa tiene varios escollos en Europa. Uno de ellos es el derivado de la actuación del Gobierno checo y, sobre todo, del presidente de la República Checa, que no sabemos cómo va a terminar, porque no sabemos cuál va a ser la postura de este Gobierno en el próximo Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, que se tiene que celebrar a finales de este mes de junio, dentro de un mes más o menos. No sabemos cómo se va a desarrollar, porque el presidente de la República ya ha anunciado que su posición estará en función de lo que se decida en el referéndum que se va a convocar en Irlanda para que los irlandeses se vuelvan a pronunciar sobre el asunto. Por cierto, los irlandeses, que ahora están en bancarrota, ya se preocuparán ahora de afiliarse a Europa, probablemente, que es la única que les puede salvar de la situación económica en la que se encuentran. Y también falta, por cierto, una vez más la República Federal Alemana, que ha aprobado el Tratado de Lisboa en el Parlamento, pero falta la sanción del jefe del Estado porque está pendiente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero nosotros estamos, desde luego, porque todos estos escollos se vayan salvando, estamos a favor del Tratado de Europa, porque nosotros estamos a favor de más Europa, no de menos Europa. Y estamos a favor de más Europa porque estamos convencidos de que el espacio territorial que acota el Estado tradicional que nosotros hemos heredado de la historia, el Estado portugués, el español, el italiano, etcétera, es un espacio que ya nos sirve para afrontar los graves problemas
los graves y los menos graves problemas que hoy la sociedad y la humanidad tiene planteados. Cualquier asunto en el que pensemos, el cambio climático, la protección del medio ambiente, la lucha contra una pandemia, la crisis económica, etcétera, cualquiera de estos asuntos exige unos espacios mayores, unos espacios más amplios. Esto es una verdad incontestable. Esos espacios más amplios son, además, una fortaleza política para que los poderes políticos democráticos, por supuesto, sean además unos poderes políticos fuertes, unos poderes políticos que puedan enfrentarse y, digamos, en terminología coloquial, hablar de tú a tú a los grandes poderes económicos privados de la tierra. A esos grandes poderes económicos privados de la tierra que manejan buena parte de nuestras vidas, no se le pueden oponer instituciones políticas débiles e instituciones políticas fragmentadas. Hay que oponerle grandes espacios políticos perfectamente trabados y perfectamente construidos. Europa tiene muchos defectos, sin duda, pero camina en esa dirección. Y la prueba de que camina en esa dirección es que aquellos continentes que carecen todavía de esas organizaciones, continentes pujantes, como es el caso de América Latina o es el caso de Asia, precisamente sueñan con una organización política como la que nosotros disponemos en Europa y están haciendo esfuerzos por conseguirlo. Nosotros estamos por vigorizar las instituciones políticas, por dar fuerza a instituciones y a organizaciones como el Parlamento Europeo, precisamente, que vamos a elegir el día 7 de junio, pero también la Comisión, etcétera, convencidos de que una Europa fuerte, una Europa que tenga una voz y una voz fuerte que sepa hablar a las demás potencias del mundo. Estoy hablando de los Estados Unidos o estoy hablando de las potencias emergentes asiáticas. Estoy hablando también del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Todo esto ciertamente resulta extraordinariamente relevante y nosotros estamos por esta fortaleza, por tanto, de Europa. Como me piden que termine para que podamos pasar al debate con ustedes, cosa que me parece muy bien y que me gusta mucho, diré, para concluir, que yo personalmente, si llego a ser eurodiputado, hay algunos asuntos que son los que más me preocupan de la vida política europea. Estos hay muchos, pero yo he seleccionado y me atrevo a decir cuáles son los que más me preocupan y lo digo de manera telegráfica. En primer lugar, la política de servicios públicos. Detrás de esta política de servicios públicos hay todo un mundo. Yo diría que este es el problema europeo más relevante en lo que se refiere a la letra pequeña del proceso de construcción europea, a la letra pequeña. Hay una letra grande, que son las grandes construcciones políticas, y una letra pequeña. La letra pequeña, la política de servicios públicos, es absolutamente clave. En segundo lugar, la política energética. En tercer lugar, la política educativa. Y en tercer lugar, la política cultural. Hay que reforzar las señas de, digamos, lo que nos une a los europeos en términos culturales. Europa es un continente que ha estado vivamente enfrentado en guerras y en acontecimientos bélicos que no hace falta contar, pero también es verdad que nosotros somos un continente unido precisamente por los elementos de la cultura, trabado por nombres que son absolutamente comunes para nosotros y que nos hacen vibrar en nuestra sensibilidad estética. Si hablamos de Cervantes o hablamos de Mozart. Yo creo que Europa tiene que construirse precisamente pensando en lo que nos une. Por cierto, que es uno de los lemas del partido Unión, Progreso y Democracia. Lo que nos une a los europeos. Y lo que nos une, una de las cuestiones que nos une es precisamente ese legado cultural común que hunde sus raíces en la cultura greco-cristiana. Esto es absolutamente importante, absolutamente relevante para crear la ciudadanía europea. Cuando se habla de que vamos a un sistema democrático en Europa, se olvida que los sistemas democráticos construidos a lo largo de los últimos 2 siglos se han hecho sobre la base de una ciudadanía que soporta esas construcciones democráticas. Esto es muy importante, porque las construcciones democráticas se sustentan en el hecho de que hay una ciudadanía que discrepa, que se permite discrepar en algunos asuntos, y ahí están los partidos políticos, pero que coinciden en el fondo de todos.
Y eso es muy importante para construir la ciudadanía europea. Esa ciudadanía europea es básica si queremos pensar en una Europa democrática. Termino haciendo alusión a unas palabras que el presidente Mitterrand dirigió precisamente al Parlamento Europeo cuando ya terminaba su segundo septenato y a poco antes de su muerte, de manera que tienen un carácter, en cierta manera, testamentario. Decía Mitterrand, la Europa de la cultura, esta a la que me refería hace un momento, es la Europa contra el espíritu de los nacionalismos. Nacionalismos que significan la guerra, y la guerra no es solamente nuestro pasado, sino que puede ser también nuestro futuro. Parece que en España nos ha gustado jugar con fuego, y nos gusta jugar con fuego en esta materia. Yo espero que entre todos los que estamos aquí contribuyamos a extinguirlo o a evitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, han venido ya muchas preguntas, algunas dirigidas para doña Rosa Díez. El protagonista es usted, pero naturalmente invitamos a doña Rosa a que intervenga en cualquier momento. Quizás yo le provoque en relación con algún asunto. Mire, dicen, ¿no estamos, profesor, en un mundo al revés? En las elecciones vascas y gallegas pareció que se estaba votando realmente a ZP o a Rajoy en vez de los candidatos Núñez Feijóo y López. Y estas europeas parece que realmente van a ser unas generales en España. Los candidatos van a ser obnubilados y sustituidos en los grandes mítines de la campaña que se inicia hoy por Zapatero y Rajoy. No hay grandes propuestas para una Europa mejor. Hay críticas y reproches en clave nacional. Mercedes Rodríguez, de Libertad Digital, dice qué opinión le merecen los mensajes que se están lanzando en campaña en contra del adversario y, en particular, el vídeo difundido por el PSOE descalificando al PP y a quienes le apoyan. Muy bien, pues esto está en línea con lo que yo he señalado al principio respecto de, o relacionado con el bipartidismo. Pero el asunto es todavía más grave, porque parece ser, tal como ha empezado la campaña electoral, que aquí no se trata ya de la opción entre dos partidos políticos o dos organizaciones políticas. Estamos en la opción entre dos personas, A contra B. Dos personas, por cierto, que ya todo lo que han podido decir en este debate pues ya lo han dicho, y además que si tuvieran alguna idea se sabría, ¿no? Por lo tanto, me parece que es un planteamiento verdaderamente disparatado de lo que es el futuro de estos 15 días que nos esperan, ¿no? Y en relación con lo del vídeo que yo no lo he visto porque mis características estéticas no me lo permiten, pues yo ciertamente me parece un auténtico dislate, ¿no? Es decir, aquí hay muchas cosas de las que hablar. Yo me he permitido apuntarles algunas a ustedes en mi intervención hace un momento, porque aquí hay asuntos muy de fondo que están determinando la sociedad europea. Esto que me he referido de la política energética, pero podía haber hablado de los transportes, de las comunicaciones tal, y que todo eso quede reducido a que si estoy de acuerdo con el pleno empleo, no sé qué, o una descalificación en torno al derecho a la vida, etcétera, pues esto verdaderamente es un disparate, ¿no? Con micrófono, por favor. Empobrece el debate político, por eso es por lo que he dicho al principio, empobrece el debate político este bipartidismo que ya digo, ni siquiera es bipartidismo, es el enfrentamiento entre dos señores, ¿no? Muchas gracias. Con micrófono, Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com. Gracias. ¿Sí? Ah, sí. No, que es que estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho usted en su conferencia, con casi todas, fíjese, incluso con algunas que usted no ha dicho y que están aquí en este papel que nos han entregado, porque no le ha dado tiempo, pero a veces nos olvidamos de hacer planteamientos muy concretos. Por ejemplo, un debate sobre la distancia que tenemos en cuanto a libertades, en cuanto a planteamientos democráticos con respecto a los países más avanzados en este terreno de Europa. En España nunca hacemos un referéndum sobre nada, por ejemplo. Y ese mecanismo del referéndum pues, en otros países se utiliza con bastante frecuencia. Ahora tenemos ese debate sobre el aborto, sobre el cual no les he oído decir nada a ustedes, probablemente por mi culpa, porque no lo he oído, que podría ser objeto de un referéndum perfectamente, ¿no? Por ejemplo, digo. Gracias. Pues mire, estoy muy de acuerdo con lo que dice usted. Yo
le matizo mi posición. Yo no soy tan entusiasta como usted parece ser de los referéndums. Yo creo que los referéndums, y sobre eso hay una tradición literaria en la ciencia jurídico-política muy larga, que en buena medida descalificadora de los referéndums. Yo creo que los referéndums que se han hecho en Europa para la ratificación de los tratados, a mí eso no me parece una fórmula seria. No me parece una fórmula seria que nosotros, los españoles, hayamos votado el tratado tal como lo votamos hace unos años, por la Constitución, en este caso, porque aquello era una cosa endiabladamente complicada. Yo mismo, que soy un profesor de esto y que se entiende que puedo entender algo de esto, pues la mitad de las cosas ni las pude llegar a leer, porque aquello era una complicación enorme. Y se obliga a los ciudadanos a decir sí o no a una operación política de esa naturaleza. Yo, por eso, no soy muy partidario de los referéndums y, además, doy un argumento. Es que Franco fue muy partidario de los referéndums, ¿sabe usted? Y por eso yo no soy partidario de los referéndums. Pero, sin embargo, le añado, sí me parecen muy relevantes en asuntos de política pequeña y en asuntos de conciencia como el que usted ha planteado. De política pequeña, me parece un instrumento magnífico en la política municipal, por ejemplo, que es donde se proyectan, por cierto, como usted bien sabe, en el ámbito suizo, por ejemplo, sobre cuestiones concretas, si se prefiere una piscina o si se prefiere pues otro tipo de instalaciones, etcétera. A mí eso me parece que está muy bien. ¿Por qué? Porque el ciudadano ahí sí tiene todos los elementos para decidir. En el referéndum otro, el ciudadano no tiene los elementos para decidir. En este referéndum de ámbito pequeñito, ahí sí tiene todos los elementos para decidir. Y, en segundo lugar, soy también partidario del referéndum allí donde se plantea un problema de conciencia, como sería el caso del aborto en este caso. Eso sí me parece, porque otra vez, el ciudadano ahí tiene plena capacidad para decidir y ahí tiene su conciencia que le dice sí a esto o no a esto, la pena de muerte, el aborto, etcétera, ¿no? Esta es mi posición sobre el asunto del referéndum. No sé si doña Rosa Díez quiere... Julio Vidal quiere saber de doña Rosa Díez cuál es su posición, que es la posición del partido sobre el aborto. ¿Comparte usted, eso ya se lo pregunto, comparte usted la afirmación de la ministra Aído en relación con que un feto no es un ser vivo pero no es un ser humano? Yo, como soy un ser humano, además de ser un ser vivo, no puedo compartir tamaña tontería. O sea que no, claro, ¿cómo voy a compartir bobadas, aunque las digan ministras? Pues no. Mi posición sobre el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno ha sido ya expresada públicamente, aunque el señor Jáuregui no la haya escuchado. Es lo que pasa no salir en muchos medios, señor Jáuregui, que aunque digas las cosas, pues te persigue el silencio, ¿no? A nosotros nos parece, y a mí me parece, que el anteproyecto de ley es una verdadera chapuza desde todo punto de vista, desde el punto de vista de resolver un problema que presumiblemente se quería resolver con la modificación de la ley actual, que eran los supuestos planteados en el tercer supuesto, valga la redundancia, que se habían convertido en una especie de coladero para vulnerar la legalidad actual. Me parece que el anteproyecto de ley no solo no lo resuelve, sino más bien todo lo contrario, o sea, que sigue generando una enorme inseguridad jurídica para los profesionales de la sanidad y también para las mujeres, pero desde luego también para los profesionales de la sanidad. Por otra parte, esta modificación del anteproyecto de fondo, en el que se pasa de una ley despenalizadora del aborto a una ley que presumiblemente decide otorgar nuevos derechos a los ciudadanos, como si los derechos nos los pudiera otorgar el Gobierno y no fuera la capacidad del Gobierno únicamente el regular cómo se aplican los derechos que ya son reconocidos, en este caso por la Constitución. Me parece que ese paso de la despenalización al otorgamiento de derechos, insisto, aparte de que no le corresponde al Gobierno hacerlo, me parece que también es un auténtico despropósito y una auténtica chapuza. Por supuesto, en línea con esto que les estoy diciendo de la chapuza, me parece un despropósito romper la mayoría de edad, es decir, lo que en España significa la mayoría de edad para un supuesto, que es precisamente el supuesto de poder abortar.
aunque al presidente del Gobierno le parezca que los padres puedan opinar, le parezca una intromisión, y parece ser que no le parece una intromisión que legisle el Gobierno. O sea, que los padres no pueden opinar, pero el Gobierno sí puede decidir, no solamente opinar. O sea, que me parece también desde esa perspectiva una auténtica chapuza. Y luego, por último, me parece una cosa muy irresponsable que se nos haya colocado este debate, que es un debate importante, sin duda ninguna, sin que se den ninguna de las condiciones que, a mi juicio, se deben de dar para que se produzca una modificación legislativa muy importante y muy trascendente, porque afecta no solamente a la conciencia, sino a la vida y a la forma de entender la vida del conjunto de los ciudadanos, en un sentido y en otro. Yo creo que una reforma sobre esta cuestión requiere, para plantearse, de dos supuestos que no se dan en este momento. Un primer supuesto sería un gran consenso nacional, político y social, que en todo caso es estrictamente necesario. No se ha producido y además no se ha querido que se produzca, porque realmente pensar que el debate en una subcomisión en la que, en fin, invitaban a expertos, eso sustituye al debate, o pensar que el debate en el Parlamento con tiempos acotados va a sustituir a lo que debiera ser un gran consenso político y social, es una irresponsabilidad. Requiere eso, un gran debate y un gran consenso que no ha existido ni tiene visos de que pueda existir, o que el partido que lo propone lo haya llevado en su programa electoral y, por tanto, tenga la sanción de los ciudadanos. Si el Partido Socialista se hubiera presentado a las elecciones diciendo en su programa electoral que iba a modificar la ley del aborto y que la iba a modificar en los términos en los que ha planteado su propuesta, tendría una legitimidad de no haber engañado a nadie, o sea, de que realmente los ciudadanos votaron eso, y aunque el Gobierno gobierna no solo para sus votantes, pero también para sus votantes, tendría esa carga de legitimidad, cosa que tampoco se ha producido. Con lo cual, me parece una chapuza de todo término, absolutamente desde todas las perspectivas, y, en fin, pues no auguro un buen tránsito en el sentido de terminar la cosa mejor que como empezó, porque al fin y al cabo las leyes se hacen para resolver problemas. Creo que esta se ha planteado y se ha iniciado para generarlos donde existían algunos, pero ahora van a existir más. Gerardo del Caz le pregunta al profesor Sosa: UPyD se beneficiará en las europeas de un eventual voto protesta contra el PP y el PSOE, y aprovechando unos comicios a los que no se sabe lo que se va a votar. ¿Cómo piensa UPyD retener a esos votantes en el ámbito de la política nacional para las próximas elecciones generales, se entiende? Sí, muy bien. Pues vamos a ver. Se suele decir que esta es una oportunidad para que los ciudadanos expresen un voto de castigo a las formaciones políticas mayoritarias y vengan a las formaciones políticas minoritarias, como somos nosotros, etcétera. Yo, personalmente, que encabezo esta lista, yo no quiero un voto de castigo a nadie. Yo no quiero que se castigue a nadie. Yo quiero que se me premie, y que se me premie por unos ciudadanos que estén de acuerdo con las ofertas electorales que nosotros hacemos, simplemente. Eso es lo que yo espero de los ciudadanos, que depositen su voto como un premio a la coincidencia con la oferta electoral que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y, en segundo lugar, ¿cómo podemos retenerles? Bueno, desde luego con vídeos del estilo del que hoy se ha puesto en circulación, no. Eso está claro. ¿Cómo vamos a retenerles? Pues trabajando y pensando en lo que es el Estado, en lo que es la sociedad española, y haciendo las ofertas correspondientes y distinguiéndonos de quienes reducen el debate político pues a esos términos a los que antes me he referido. Yo creo que esas son armas nobles para no retenerles en el sentido estricto del término a los ciudadanos, sino, como se dice ahora en términos comerciales, para fidelizarles, ¿no? Para fidelizarles a nuestras siglas. Saturio Rojas dice: el evidente desencanto en los ciudadanos presagia una abstención sin precedentes en las elecciones del 7 de junio. ¿Comparten doña Rosa Díez y don Francisco Sosa ese diagnóstico? ¿Cómo podría hacerse el milagro de movilizar a los ciudadanos españoles hacia las urnas, teniendo en cuenta que, según un estudio recientemente publicado, somos los españoles los menos motivados a participar en toda la Unión? ¿Influye en esa
actitud, la decepción con los políticos por la falta de un pacto de Estado y de actuaciones eficientes ante la crisis económica? Sí. Vamos a ver, yo me parece que no entiendo por qué los ciudadanos, efectivamente, las encuestas es lo que dicen, hay una baja participación, etcétera, pero yo no lo entiendo y explico por qué. Yo creo que se debe a que los ciudadanos, los políticos europeos, los políticos que están en el mundo europeo y nosotros, los candidatos, ahora pues no nos hacemos entender bien, ¿no? Porque es que las cuestiones que se resuelven en el ámbito de la Unión Europea nos afectan a todos en nuestra vida cotidiana, En el ámbito europeo no se deciden también grandes cuestiones abstractas o que pueden parecer abstrusas, pero sobre todo se deciden cuestiones muy cercanas a lo que es nuestra vida diaria. Hace unos días se ha decidido nada menos que el precio de las llamadas SMS a través de los móviles. Bueno, pues este es un ejemplo, pero es que los aditivos de los alimentos que tomamos o de este zumo de naranja que he puesto aquí, en fin, cualquier asunto que veamos en torno a, bueno, el hecho de que podamos volar en los vuelos baratos se debe a la política de liberalización del transporte aéreo. El hecho de que las personas que estamos aquí hayamos podido enviar a nuestros hijos en los programas Erasmus se debe precisamente a todo esto. Ahora bien, nos hacemos entender muy mal. Ayer, precisamente, en la estación de trenes de Valladolid, viniendo para acá, vi un anuncio que ha puesto la Unión Europea, entiendo que es la Unión Europea porque hay una www.europa.es, para hacer y motivar a las personas a votar. Y resulta que hay un cartel que dice la forma en que aparecen, se ven dos pollos metidos en una de estas cosas, tal como se cogen en los supermercados, porque los pollos realmente están en la vida normal, ¿eh? O sea, nosotros podemos pensar que los pollos son esas cosas que cogemos en una bandeja en los supermercados, pero han tenido una vida anterior, ¿no? Pues bien, y entonces se ve a los dos pollos metidos en las bandejas y pone allí un cartel que dice la forma de etiquetar los productos que usted compra en el supermercado. Y ya no dice nada más. Bueno, esto, para un señor como yo, claro que soy candidato a esto y que algo sé de todo esto, pues digo, claro, porque es que la forma de etiquetar los productos también viene decidida por la Unión Europea y eso es muy importante para los derechos de los consumidores. Pero lo que digo es que ese cartel, hombre, para un señor, una señora que no se entienda de nada, dice, pero ¿y estos que me quieren vender un pollo a cambio del voto? ¿O esto qué quiere decir? Es un diseño mal hecho, ¿no? Es un diseño mal hecho. Está bien el conectarlo con asuntos de la vida diaria, pero está, digamos, deficientemente explícito el mensaje, ¿no? Don Luis Mardones, de la Real Academia Española de Doctores, dice, ¿cuál es la posición de su partido respecto al Plan Bolonia en la enseñanza universitaria española? Miquel Izaguirre, en el mismo sentido, quiere saber cuál es la viabilidad que ustedes ven al Plan Bolonia. Bueno, mire usted, el Plan Bolonia, en primer lugar, no es, como sabe perfectamente la persona que me pregunta, no es una cuestión estrictamente de la Unión Europea. Excede con mucho el ámbito de la Unión Europea. Es un asunto que más o menos diseñaron los ministros de Educación y Universidades y los rectores de las universidades el año 1999. Hombre, yo debo confesar, y porque soy un catedrático que ya voy a cumplir en breve 33 años de oficio como catedrático, que a mí simplemente oír hablar de una ocurrencia de ministros de universidades o de rectores me pone los pelos de punta. Debo decirlo con absoluta franqueza. Ahora bien, yo creo que lo que se aprueba en Bolonia, que por cierto es Bolonia más una serie de ciudades, porque luego hay una serie de declaraciones posteriores, pues no está mal. A mí lo que me parece mal es la traducción de Bolonia al español. Es decir, Bolonia, lo que en algún sitio he llamado Bolonia pasada por Chamberí. Cuando Bolonia pasa por Chamberí es cuando se desarticula todo el sistema. Y se desarticula precisamente como consecuencia de las competencias de las comunidades autónomas y de la autonomía universitaria, que hace que cada facultad de Derecho, por ejemplo, que son las que yo más conozco, tenga su propio plan de estudio. Pero vamos a ver, y eso para garantizar la movilidad de los estudiantes y la movilidad del profesorado. Pero la movilidad de los estudiantes será imposible, porque hay una heterogeneidad en los planes que va a dificultar mucho.
La movilidad de los funcionarios docentes que somos nosotros, eso ya es absolutamente imposible porque hemos adquirido la condición de estatuas. No tenemos ya la inamovilidad propia de los funcionarios, sino la inmovilidad de los estatuas. Yo soy, como funcionario, parecido al doncel de Sigüenza, exactamente igual, porque yo no me puedo trasladar a ningún sitio, pero esto ya desde hace mucho tiempo. De manera que no se sabe cuál es el asunto. Por tanto, a Bolonia en su idea general sí, a Bolonia pasada por Chamberí no. Le preguntan qué hay que cambiar, en su opinión, leyes, constitución, etcétera, para reformar el estado de las autonomías en la dirección que usted mismo propone. Adolfo Fabiares dice, ¿cómo se propone usted influir decisivamente desde Estrasburgo en las políticas de Ajuria Enea, Sant Jordi o la Moncloa? Vamos a ver, hablar de las reformas del Estado de las autonomías, etcétera, obliga, al final de la película, digamos, obliga pues, a modificar la Constitución. Probablemente sea inevitable modificar la Constitución y eso tampoco nos debería de dar especial miedo, aun cuando es verdad que es muy complicado el modificar la Constitución española porque se ha diseñado así, se ha diseñado también con demasiada rigidez, ¿no? En ese sentido, desde luego, es, como digo, una operación política de muy largo alcance. Pero, ojo, antes de reformar la Constitución hay que reformar, como he dicho antes, la ley electoral. Antes de reformar la Constitución, si no reformamos la ley electoral, antes de reformar la Constitución, la reforma de la Constitución no vale para nada. Es decir, si después de la reforma de la Constitución los gobiernos se van a formar con los apoyos de los partidos que hemos señalado al principio de mi intervención aquí esta tarde, de esta mañana, etcétera, yo creo que eso no conduce a ningún sitio. Yo creo que hay que ir por pasos y los pasos son estos. Desde el punto de vista de la reforma del Estado, de las autonomías, yo me quedo, desde luego, con una reforma federal a lo alemán. Es decir, traducir al español los artículos, me parece que son 78 y siguientes de la Constitución actual alemana, que hace el reparto de competencias entre el Estado y entre la Federación y los Länder. Con eso yo me doy por satisfecho, porque desde luego sería una rectificación profunda del Estado de las autonomías, en el sentido de crear un Estado pues, más fuerte y más cohesionado. Un Estado que tenga instrumentos potentes de cohesión, y las junturas bien engrasadas para que funcionen el todo y las partes. ¿Puedo hacer un apunte? Sí, claro. No, un apunte en relación con cómo influir desde el Parlamento Europeo. El que la hace es escéptico, naturalmente, ¿no? Sobre Ajuria Enea, sobre la Moncloa o sobre Sant Jordi. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy conocido para todos los españoles. En la primera legislatura en que yo estuve en el Parlamento Europeo, del 99 al 2004, gracias a una mayoría parlamentaria suficiente a nivel europeo, fuimos capaces de modificar, rectificar o hacer imposible la política que en relación con ETA se quería seguir y se seguía desde Ajuria Enea. Gracias a un acuerdo mayoritario, muy mayoritario, y a un trabajo parlamentario, se puso en marcha la orden de busca y captura y la definición común del delito del terrorismo, cosa que no había ocurrido nunca a nivel europeo. Es verdad que nos ayudó que volaron las Torres Gemelas y entonces al conjunto de los europeos les entró miedo de que eso pudiera ocurrir también en territorio europeo, pero también gracias a que había allí una posición común, mayoritaria, que influyó en esa dirección. Y también tiene la parte negativa. Gracias a un cambio en esa mayoría, pues en la segunda legislatura de la que fui miembro, el Parlamento Europeo apoyó los dislates de la Moncloa, es decir, que también en relación con la política antiterrorista. Es decir, que sí, que es importante quién esté allí y qué defienda, porque según cómo lo defienda y quién lo defienda y la capacidad que tenga para convencer al conjunto de los europeos, pues se termina influyendo en Sant Jordi, en la Moncloa y en Ajuria Enea, en un sentido o en otro, pero claro que se influye. Y les he puesto este ejemplo de política antiterrorista porque probablemente es de las cosas que más cercanas tenemos, pero así en otras muchas materias. Muchas gracias, Rosa. Precisamente a usted le dirige Julia Artigas especialmente esta pregunta. Dice, ¿tiene usted, Rosa Díez, suscita usted más intención de voto y tiene más imaginación, más valoración de imagen que dinero y apoyo mediático?
Con esos mimbres, ¿cómo van a sacar ustedes adelante la campaña de las europeas y hacer fuerte su partido? ¿Se han planteado algo parecido a lo que hizo Obama, una gran cuestación por Internet para recaudar fondos? Bueno, no solo nos hemos planteado una cuestación, no una gran cuestación, porque esto no es Estados Unidos y Internet, en fin, se accede mucho, pero no hay la misma costumbre y mucho menos no hay costumbre de dar dinero a los partidos políticos, todo lo contrario. Bueno, sí, realmente lo que hemos podido hacer hasta el momento presente ha sido gracias al apoyo personal y desinteresado de muchísimos ciudadanos. En la campaña de las generales la hicimos prácticamente con donaciones de particulares, de pequeñas cifras, naturalmente, cada una de ellas. Pusimos a la venta bonos que los ciudadanos compraban y luego que eran reintegrables, pero que casi nadie ha pedido su reintegro, aunque lo hemos puesto, en fin, lo hemos ofrecido ya a principio de este año y ahora pues estamos en el mismo proceso, de la misma manera, haciendo la campaña. Bueno, hemos pasado de la miseria a la pobreza, estamos contentos, tenemos unos 700.000 euros para hacer toda la campaña, hicimos la primera con 600.000, o sea que, bueno, ya sé que es una porquería, dirá mucha gente, es una tontería, es lo que le cuesta un mitin a cualquiera de los partidos políticos grandes, nosotros los hacemos en la calle, que es baratísimo, es incómodo porque a veces los ayuntamientos no te dan permiso y hasta la víspera no sabes si lo vas a poder hacer, pero bueno, tiene otras ventajas. En fin, no sé, creo que es un trabajo de poco a poco y creo con estos medios y con estas posibilidades y desde luego funcionando a través de Internet, pues hemos llegado a donde hemos llegado. Parece mentira, pero efectivamente cuando uno ve valoraciones respecto de nuestro partido político, dices, ¿cómo se habrá enterado la gente que estamos? Porque en algunos sitios cuesta encontrarnos, pero yo creo que la gente es lista y se mueve y bueno, y gracias a que existe Internet existimos nosotros. Yo eso lo tengo absolutamente claro, si no, realmente no existiríamos porque nadie se hubiera enterado que estábamos. Muchas gracias, profesor Sosa. Muchas gracias, Rosa. Don Jacinto Cabestany, en nombre de los patrocinadores, va a despedir este acto. Mucha suerte, profesor. Muchas gracias.